Seguimos en Infobae TV, como anunciamos, estamos con el doctor Mariano Causino. Él es docente de política internacional, así que les contaba también antes que hace varias semanas, cuando Rusia avanza sobre Crimea, antes incluso de que efectivamente se apoderara de la península que hasta ese momento era de Ucrania, Mariano Causino, que en ese momento estaba en Estados Unidos, me mandaba, me whatsappeaba y decía: se viene la Tercera Guerra Mundial, ojo, miremos ahí. En fin, ¿cómo estás, Mariano? Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Realmente hay peligro de una Tercera Guerra Mundial? Hay un intento, evidentemente, de Putin de, digamos, difícil de incorporar en esta nueva etapa global, ¿no? Bueno, no sé si hay un peligro de una Tercera Guerra Mundial, es quizá un poco exagerado, ¿no? De hecho, la Tercera Guerra Mundial nunca se produjo. Ya en el año 50 parecía que se iba a producir cuando estalló la Guerra de Corea y no fue la Tercera Guerra Mundial. Lo que ocurrió sí fue la Guerra Fría en sus distintas etapas. Lo que está ocurriendo ahora en el mundo se podría definir como el fin del mundo que había surgido después de la disolución del bloque soviético en el año 89 al 91, durante ese periodo, en el cual los Estados Unidos quedaron como la potencia hegemónica y como la única superpotencia emergente de esa confrontación. Ese sistema de orden mundial en el cual los Estados Unidos ocupaban el primer lugar, que lo siguen ocupando en el PBI mundial, el primer lugar lejos en la capacidad armamentística, ese sistema funcionó en el mundo durante 15 años aproximadamente, desde el año 89 al 91, hasta, algunos lo sitúan en el 11 de septiembre del 2001 como un fin de esa etapa, y otros dicen, por ejemplo Jorge Castro y los que ven más la cuestión económica, dicen que eso terminó con la crisis financiera del 2008-2009. Pero en cualquiera de los dos casos hay un periodo de 15 años en los cuales, más o menos, en los cuales los Estados Unidos fueron el actor central del mundo. Eso no es que haya dejado de ser un actor central, sino que comparte esa centralidad con naciones y países que han reaparecido como grandes actores globales, uno de los cuales es Rusia. Lo que sucede con Rusia, lo que hablábamos en aquel entonces, es que Occidente, todos nosotros y los líderes occidentales tienen que, conviene que entiendan cómo funciona la dirigencia rusa, porque si no se aplican categorías que son ajenas a ese pensamiento, entonces se analiza incorrectamente una realidad. ¿Cómo funciona Rusia? Bueno, Rusia desde siempre es un país cuya dirigencia desde la época de los zares y después durante la Unión Soviética y hoy, en el cual la cuestión de la seguridad es una cuestión central. Rusia es un país de una extensión inmensa, pero con una gran planicie, y siempre ha estado sometido al temor real o imaginario, pero en algunos momentos se produjo, con Napoleón y con Hitler especialmente, a una invasión externa. Entonces, el sistema de poder ruso siempre entendió que debía tener un control del territorio de manera efectivo, prácticamente total, y además que los países que rodean a Rusia y que después conformaron la Unión Soviética son países que no pueden entenderse como naciones soberanas totalmente independientes de Moscú. Por eso la Unión Soviética era Rusia, eran unas repúblicas, unas 15 repúblicas que rodeaban a Rusia y formaban la Unión Soviética, y después había un segundo cordón de protección que eran los países que formaban el Pacto de Varsovia. Cada vez que un país del Pacto de Varsovia intentó tener un liderazgo independiente que no fuera sujeto totalmente a las directivas del Kremlin, en esas situaciones la Unión Soviética invadió o tomó el control de... Eso pasó en Hungría en el 56 y pasó en Checoslovaquia en el 68. Eso es lo que después en Occidente se dio en llamar la doctrina Brezhnev, que es no permitir que hubiera caminos alternativos al socialismo. La clave es la seguridad. ¿Y cómo entra Crimea en este concepto madre, digamos, de Rusia? Sí, bueno, lo que sucede es esto. En Rusia, el esquema de poder, hay 4 o 5 áreas del Estado que son las áreas fundamentales, que le llaman ministerios de poder, que son la KGB, hoy llamada NKVD,
pero es la sucesora de la KGB, es el sistema de inteligencia, del cual ha surgido, por ejemplo, el presidente Putin. Putin era un agente de la KGB. El Ministerio del Interior, naturalmente, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, y la Cancillería, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esos 4 áreas del gobierno responden a la estrategia de seguridad. Después están las otras áreas de gobierno, por ejemplo, el manejo de la economía, el manejo de la agricultura y demás. En cuanto a Crimea, lo que sucede es lo siguiente. En Ucrania es un país que tiene, la dirigencia política de Ucrania responde siempre a un dilema. Es un gobierno que sea pro-occidental o pro-ruso. Siempre fue así. Pero hay que tener en cuenta que Ucrania fue un país independiente durante 20 y pico de años nada más. Claro. Porque Ucrania es un país independiente desde 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética. Hasta ese momento, Ucrania siempre fue parte de Era una Rusia. Provincia de Rusia, por supuesto, siempre. A tal punto que en 1954, cuando Khrushchev toma el poder después de la muerte de Stalin, Khrushchev cede Crimea a Ucrania. Pero en realidad es una cesión que debe entenderse en los términos de la política de ese momento, en el cual Ucrania era parte de la Unión Soviética. Además que eso lo hizo Khrushchev porque era ucraniano, pero eso no fue algo bien visto. Hay que tener en cuenta, en estos asuntos, yo creo que lo más importante es tener en cuenta la realidad de los hechos, no las cosas si a uno le parecen bien o mal. Claro, lo que debería ser. Claro. Porque en la política internacional lo más importante es las cosas como son, no las cosas... O sea, vos en principio decís, Ucrania, como en otro momento sucedió con Checoslovaquia y con Hungría, forma parte en este momento del círculo de seguridad, de la frontera de seguridad de Rusia, estaba gobernada por un gobierno prorruso. Cuando se produce esta primavera ucraniana, Sí. cambia el gobierno, se vuelca un gobierno más pro-occidental, entonces Putin dice no. Era evidente que Putin iba a reaccionar, porque si no está cumpliendo su mandato como líder ruso. Eso era evidente que iba. Lo notable es que el liderazgo occidental se haya visto sorprendido, o que no haya tenido la capacidad suficiente para reaccionar ante eso y manejar de alguna manera y hacer un sistema de contención a esa situación. Vos decís que Crimea es absolutamente fundamental para los intereses rusos. Sí, pero además porque en Crimea y Ucrania, por lo que Crimea entiendo. hubo un plebiscito en el cual el 97% de los ucranianos, de los crimeos, votaron a favor de la anexión a Rusia, porque son poblaciones prorrusas o rusas directamente. Sí. A su los vez, críticos dicen implantadas, ¿no? Bueno, son implantadas, es cierto, algunas pueden ser implantadas, pero en Rusia hay una concepción de que las minorías rusas en todos esos países que integraban las repúblicas soviéticas tuvieron una situación muy mala después de la disolución de la Unión Soviética. Entonces, el gobierno de Moscú tiene que proteger a esas minorías, y lo va a hacer, tenga o no tenga razón. Porque acá, vuelvo a decir, lo más importante es tener en cuenta el interés nacional de Rusia, para entender cómo va a actuar Rusia. ¿Por qué crees que la Unión Europea o los líderes europeos reaccionan con esta improvisación? Digamos, ¿no estaban preparados para esto? ¿Pensaban que Putin estaba más débil de lo que... o está débil? Bueno, porque en Occidente cometemos a veces el error de en primer lugar, tener en cuenta más que la realidad, las buenas intenciones o lo que corresponde según el derecho internacional. Segundo, hay un error que suele cometerse, que es evaluar los países por su producto bruto, su importancia económica. Rusia es un país que tiene un producto bruto menor al de Italia, por ejemplo, o parece. Entonces, si uno lo toma, o casi igual, pero con el triple de población, entonces claro. Si uno toma un país por su potencialidad, y solamente 20 veces su territorio, solamente por lo económico, se tiende a menospreciar algunas actitudes. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente: en Rusia, la caída de la Unión Soviética, cosa que nosotros todos en Occidente hemos visto como algo sumamente positivo, en Rusia no es tan así. Putin, hace unos 10 años, cuando era presidente de su primer gobierno, él dijo en una oportunidad, la disolución de la Unión Soviética es el peor error geopolítico del siglo. Y después dijo otra cosa notable, él dijo, aquel que no extraña a la Unión Soviética es un desalmado. Aquel que quiera que vuelva a existir es un descerebrado, porque en el corazón de los rusos está la Unión Soviética.
en el cerebro de los rusos no puede estar reconstruida la Unión Soviética, pero en el corazón sí lo está. Entonces lo que hay que tener en cuenta es el interés nacional que va a primar, que esta dirigencia va a asumir, que es lo que el sistema de poder ruso que se ha reconfigurado a partir del surgimiento de Putin como hombre fuerte, pero además porque hay un sistema de poder ahí. De hecho, la transición... ¿Y las Fuerzas Armadas rusas son poderosas? Bueno, por supuesto, pero además responden plenamente al poder político. Fíjate que en Rusia, cuando Putin no pudo ser reelecto presidente en el año 2008, porque la Constitución se lo impedía, hubo un enroque de cargos con el primer ministro Medvedev, que hoy es primer ministro de nuevo, y eso funcionó perfectamente, porque en realidad los dos responden a este esquema de poder del que hablábamos antes, que son los ministerios de seguridad. Hay que tener en cuenta esto. Gorbachev es un gran líder en Occidente, está visto como un hombre que derrotó a un sistema oprobioso que invadía las libertades, un sistema totalitario totalmente cuestionable, pero en Rusia Gorbachev no es una persona popular. Cuando se presentó elecciones en el 96, sacó el 1% de los votos. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas, porque si no se aplican categorías occidentales, en las cuales todos nosotros estamos educados con los valores occidentales que compartimos naturalmente, que son los del gobierno limitado, son los de la economía de mercado, y creemos que esas son las mejores maneras para desarrollar un país. Pero si uno pretende implantar eso a realidades distintas, a veces falla. O sea, en tu opinión, no hay manera que Putin ceda este territorio de Crimea. No, este de Crimea sin ninguna duda. Ya está, no. pero lo que pasa es que acá el tema es Ucrania, ya entregamos Crimea, ahora ¿qué pasa con Ucrania? El error que ha tenido Occidente, yo creo, entró en un juego peligroso. La OTAN, por ejemplo, intentó incorporar a varios de estos países a la OTAN. La OTAN era el tratado para el cual el Pacto de Varsovia fue creado para contrarrestar a la OTAN. Entonces, si la OTAN intenta seducir a todos estos países, y a varios los incorporó, es una provocación innecesaria, si se quiere, para los intereses rusos. Entonces una solución a la que podría llegarse es respetar las áreas de influencia de alguna manera, y esos países no deberían ingresar a la OTAN, y Rusia no debería continuar con una política de anexión. Entonces, de esa manera se podría mantener... O sea, Ucrania fuera de la Unión Europea con un gobierno elegido por ellos mismos. Sí, pero que digamos que respete la influencia que tiene Rusia en esa sección del mundo, y a cambio de eso mantener un área de independencia. Eso creo yo que debería ser una solución razonable, pero no soy yo quien para decir qué es lo que deberían decir. Yo trato de entender cómo es la situación. Hay una famosa frase que se dijo en la Segunda Guerra, cuando vos te acordás que la Unión Soviética y Alemania, y la Alemania nazi, tenían el famoso pacto Molotov-Ribbentrop, que era de alianza entre Hitler y Stalin. Bueno, cuando estalló la guerra, si no hubiera sido por la Unión Soviética y después por Estados Unidos e Inglaterra, pero la Unión Soviética fundamentalmente, Hitler no hubiera caído, esta es la verdad. Porque quien detuvo el avance de Hitler, por lo menos en el frente, fue Stalin. Entonces, Churchill en el Parlamento dijo una ocasión una frase que es muy recordada, que dijo, no tengo idea cómo va a actuar Rusia, porque Rusia es un enigma rodeado de misterios, envuelto en dudas. Y esa frase se suele citar, pero no se cita la segunda parte de esa frase, que es que él dijo, pero hay una clave para entender qué es lo que creo que va a ocurrir. Y esa clave es el interés nacional ruso. Y Churchill se dio cuenta que Stalin finalmente se iba a aliar con Occidente, si era necesario, para frenar la invasión nazi. Porque en el recuerdo de Stalin y de esa generación, la invasión napoleónica era la primera prioridad. Entonces Rusia nunca puede permitir que una potencia occidental invada sus intereses. Entonces, de esa manera se frenó la invasión napoleónica de 1812, y después, en el 41, la de la Segunda Guerra. Es muy interesante lo que decís. Es decir, si en Occidente, digamos, en la Unión Europea se le acepta la zona de influencia independientemente de lo que piensen los ucranianos o el sector más occidental de esa población, digamos, se supone que no habría conflicto. Sin embargo, entonces,
no hay una vocación imperial en Putin, porque también, yo por eso te preguntaba lo de las Fuerzas Armadas, digamos, dispone una cantidad de presupuesto que hacía años no se veía, según estoy leyendo en algunos diarios, e incluso hay muchos empresarios, según algunas notas dicen, que son críticos a esta sobreactuación de Putin en materia armamentística. Bueno, el plan, digamos, llamarlo plan imperial, probablemente en algunos sectores exista. Siempre en los estados hay intereses vinculados a los sectores de defensa o militares que alimentan este tipo de iniciativas en todos lados. También en Estados Unidos lo hay. Acordémonos cuando Eisenhower denunció o advirtió, mejor dicho, el surgimiento de un poderoso complejo industrial militar al final de su presidencia, porque evidentemente hay intereses detrás de todo esto. Ahora, yo no sé si Putin tiene una idea imperial o no, probablemente, quizá hasta pueda llegar a tenerlo. Lo importante es que en este tipo de situaciones la dirigencia de los países tiene que tener una visión correcta de qué es lo que piensa el otro para mantener el statu quo y la paz mundial. Está bien, pero sería bueno decir también que el gobierno de Ucrania no reniega la soberanía en Crimea. O sea que debería, si se sigue así, caer este gobierno y ser reemplazado por otro, si no prorruso, por lo menos sí, imparcial. En Ucrania va a haber elecciones porque hay un gobierno provisional en unos meses, creo que en el verano de ellos, en unos meses. Sí, seguramente tendrán que entrar en una zona, en una especie de equilibrio, en el cual es un país que está dividido, tiene una mirada a Europa y una mirada a Moscú. También Rusia es un país que es así. Rusia, la historia propia de Rusia representa eso. Es un país que no llega a ser europeo, tampoco llega a ser asiático. Es un país que tiene permanentemente esta tensión, siempre la tuvo. De hecho, la historia, por ejemplo, cuando Pedro el Grande funda San Petersburgo, es con la idea de incorporarse, de crear una ciudad europea, de abrirse al mundo, que en ese momento era Europa. Ahora, es una tensión permanente. Ahora, lo que hablábamos al inicio, porque ahí viene la importancia de esto para nosotros, para la Argentina, porque si no estamos hablando de ciencia ficción. La Argentina participa en el G20, que es hoy la plataforma de poder mundial, porque el G20 representa a los países desarrollados, que son el G7, pero también a los países emergentes, que son países que en los últimos 10, 15 años, como producto del avance del precio de los commodities, han tenido una importancia relativa creciente. Entre ellos, los países centrales de ese grupo son Brasil, China, la India, Sudáfrica y de alguna manera México. De alguna manera la Argentina, si bien es un país menor, pero participa del G20 gracias a políticas que se habían hecho en los años 90, pero seguimos allí. Entonces, ¿qué ocurre? Un país como la Argentina, si bien no es un actor central ni un actor decisivo, tiene por lo menos algo que jugar y un papel que decir. Entonces, lo interesante es entender cómo funcionan realmente estas cosas. El mundo de hoy ya no es ni el mundo de la confrontación de la Guerra Fría, en el cual había dos superpotencias y dos claras zonas de influencia, pero tampoco es el mundo unipolar en el cual Estados Unidos quedó como el hegemón del mundo y como tampoco es. Entonces, incluso esto en el orden de las ideas se ha provocado un debate en Estados Unidos y en Europa. Ustedes recuerdan que se puso muy de moda el libro aquel del fin de la historia de Fukuyama hace 25 años, o más o menos, 20 años. Bueno, ahora han surgido otro tipo de respuestas a ese debate intelectual. Por ejemplo, hay un libro famoso de Kagan que se llama La vuelta de la historia, y el fin de los sueños, o el fin de los sueños, porque realmente el mundo vuelve a ser como es decir, los países tienen la historia en los países es más fuerte que a veces que los liderazgos, y los liderazgos, si no se adaptan a esa historia y a esa vocación, tienen problemas. Entonces, Rusia es como es, Occidente es como es, y Argentina es como es. Entonces, no nos das ninguna esperanza. El otro gran Mariano. actor aquí es China. No nos das ninguna esperanza, ¿no? Sobre bueno, Argentina. pero la Argentina, cuando la Argentina... Siempre volvemos nosotros a nuestra historia, estamos cada día peor. Bueno, sí, lo que pasa es que la Argentina, cuando ha entendido cómo funcionaba el mundo y se ha adaptado positivamente al mundo, supo aprovechar muy bien la corriente mundial. Entre 1860, 70 pero y cuando 1930, vuelve a sus raíces, ahí se pierde un poco, ¿no? Bueno, pero eso lo hablamos otro día, Mariano.